Estamos en una elección demasiado importante. En esta elección se puede definir el futuro, pero también el presente de nosotros todos. Ya falta poquito para que podamos ganar. Entre López Obrador, entre Claudia, llegue Morena a gobernar nuestro país. Morena, de todos los que están participando, es el único partido que vale la pena, el único donde no hay corrupción, donde los valores nuestros son el no mentir, el no robar, el no darle la espalda al pueblo, el no traicionar. Y quiero explicarles esto porque hay compañeros en esta colonia que la verdad traicionaron los ideales. Nosotros nacimos con ideales de cambio, de superación, de prosperidad, de desarrollo de nuestro país. Estamos buscando el cambio verdadero, no el cambio de siglas del PRI por el PAN y luego el PAN por el PRI, que es lo que están proponiendo ahorita hasta los del PRD, que regrese el PAN a gobernar como si nos hubiera ido muy bien con Fox o con Felipe Calderón, que nada más de recordarlos hasta la boca se me hace, porque de verdad entregaron cuentas pésimas. Y el PRI no se diga, ya son como 80 años de PRI y el país viene en un proceso de degradación, de empobrecimiento terrible. ¿Por qué ocurre esto? Por las políticas que ellos aprueban. Quiero hablar del último sexenio para no irme más atrás, pero estas reformas de Peña Nieto, le llama él reformas estructurales, no son otra cosa más que golpes a la Constitución y a la población. Y las aprobaron en el Senado, el PRI, el PAN, el PRD y otros. Por eso, vecinos, hay que ubicarnos muy bien. Yo quiero platicarles en qué consistieron. Ay, perdón, ahora ya me aprendí. Aquí creo los veo mejor. Quiero platicarles del tema, justamente de lo que se aprobó en el Senado, porque el sexenio de Peña Nieto comenzó con las reformas estructurales y terminó, digamos, blindando sus negocios, sus reformas. El Senado terminó ayer propiamente y todavía ayer por las 3, 4 de la mañana se estuvieron viendo estas reformas que deberían de darles vergüenzas, por eso no les informan de ello, pero está escrito, está también registrado en el internet, en la memoria del Senado, todos pueden tener acceso a esa información. Peña Nieto propuso las reformas que le llama él las reformas estructurales. Déjeme hablarle de tres muy rápidamente en qué consisten. Primero, la reforma energética, que no es otra cosa sino la privatización del petróleo y de la electricidad en México. Desde Lázaro Cárdenas hasta Peña Nieto, tuvimos todo el pueblo de México ventajas del beneficio del petróleo. Todo el petróleo que se vendía, antes se vendían 3 millones de barriles diarios de petróleo, se vendían y todo el dinero de la venta entraba al presupuesto federal y constituía el 40% del presupuesto federal, una cantidad gigantesca, calculada en billones con B, miles de millones. La riqueza petrolera entraba al presupuesto y del presupuesto se le daba a la gente en escuelas, en salud, etcétera, en carreteras, en muchas cosas. El presupuesto, 40% del presupuesto es muchos recursos que entraban del petróleo. Ahora, con la privatización del petróleo, ¿qué está pasando? Si ustedes ven, antes de la privatización, ¿cuánto daba el petróleo? ¿Cuánto? Y ahora, ¿cuánto nos da después de la privatización? Es un presupuesto en extinción. Ahorita ya es de un dígito, de 9, de 40 a 9 en 3, 4 años, pues en 2 se lo acabaron. Por eso necesitamos primero entender quién aprobó estas cosas. Yo soy senadora todavía, nosotros defendimos a nuestro país, defendimos la riqueza, que se quedara como nacional, como estaba, y desde luego argumentamos técnicamente,
demostramos que teníamos, no nos ganaron ninguna verdad, pudieron decir lo contrario. Pero ¿quién votó? El PRI, el PAN, el PRD, bueno, la reforma energética, el PRD no, pero el PAN, el PRI, el Verde, el PANAL, esos partidos que son la derecha de México, votaron la privatización del petróleo, y ahora el pueblo de México, el presupuesto federal tiene cada vez menos. Quiero poner un ejemplo, porque es igualito, con la riqueza minera de nuestro país. Esa la privatizó Carlos Salinas. Antes de Carlos Salinas, los ingresos de la minería se contaban muchísimo y entraban al presupuesto. Este señor, que también fue un impostor, porque en aquellos años, aquí los que tenemos más de 50 años, o bueno, menos, sabemos que en ese año la presidencia la ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que el pueblo, pero por todos lados, salió a votar por Cárdenas. Pero pusieron a Salinas, y Salinas lo primero que hizo fue firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es Canadá y Estados Unidos. No todo es malo de ese tratado, pero ahí se estipuló que toda la riqueza minera le tocaba a Canadá y toda la riqueza petrolera le tocaba a Estados Unidos. Se encorchetó lo del petróleo, porque nuestra Constitución no lo permitía. Eso tardó tiempo, desde Salinas para acá, todos los presidentes habían querido privatizar el petróleo y nunca pudieron, hasta Peña Nieto, que, en fin, engañó de que él iba a cambiar las cosas y salió peor. Venimos de mal en peor. Pero en el tema minero, ¿qué pasó? Que Salinas firma el tratado acordándose que la minería le toca a Canadá, y hoy el 95% de las minas las extrae Canadá y se lo llevan a Canadá. Y el 5% se queda en México. ¿Y saben de cuánto es? 6,000 millones. Claro que nos están robando, hay mucho, porque aún ese 5% daría para una cantidad gigante de recursos, porque los recursos mineros, ¿cuánto cuesta el oro, la plata, el cobre, el zinc, el litio? Son minerales que están cotizados en el mercado, y debería México tener pues esa riqueza al servicio del desarrollo del país y del beneficio de la gente. ¿O que la Constitución dice que los recursos son para los extranjeros o para los gobernantes? Definitivamente que no. Esa riqueza es de todos. En relación al petróleo, lo han querido privatizar, hasta ahora lo lograron con Peña Nieto. Mandó su reforma, la votó el PAN, el PRI, el Verde, y ahora, ¿qué está pasando? Pues déjenme darles 3 ejemplos muy ilustrativos, porque todos nos toca pagar esa cuenta. Nosotros estamos pagando una gasolina carísima, carísima, porque el 70% de la gasolina ahora se importa de Estados Unidos, y nuestras 6 grandes refinerías, que todavía hace 3 años, 4 años, surtían el mercado nacional, ahora están paradas. El gobierno privatizó, y ahora toda la infraestructura de Pemex se está privatizando. ¿En qué traen la gasolina desde Estados Unidos? Pues en los ductos, en los poliductos, en unos grandes trailers, los traen, ahí traen la gasolina. ¿Quién construyó los poliductos, los ductos? Pues Pemex. ¿Y cuánto está pagando los extranjeros por traer la gasolina? Cero. Todo lo paga Pemex, es decir, México. Pero ¿cómo le hace México para traer la gasolina de Estados Unidos? Y no crean que es de todo Estados Unidos, nada más de una refinería que se llama Deer Park y está en Texas. En lugar de sacarla de aquí, la traen desde Texas. Pero vean lo que hacen. Esa refinería se lleva el petróleo de aquí, se lo llevan de Tamaulipas, se lo llevan para allá. Allá lo refinan y luego nos venden la gasolina a precio internacional. Esa refinería se supone que la mitad es de México, porque los negocios que hacen no informan, ¿verdad? Pero Pemex Internacional
tiene empresas que crearon los funcionarios, que están a sus nombres y nombres de los extranjeros, hacen a través de esas empresas la compra y llevan el petróleo para allá. En esa refinería el 50% del petróleo lo pone México, perdón, el 100% lo pone México, pero esa empresa está formada por un capital mixto, la mitad es de México y la mitad es de Estados Unidos. Si la mitad es de México, ¿por qué México tiene que poner todo el petróleo? Estados Unidos también tiene petróleo, pero el petróleo lo llevan de aquí para allá. Y luego allá lo refinan y nos venden a precio internacional. ¿Y saben a cuánto les vendemos, entre comillas, el petróleo? A 0 pesos. Así aparece, 0 pesos. Porque se supone que esa gasolina es para nosotros, pero nos la venden a precio internacional, entonces perdemos por todos lados. Les regalamos el petróleo, no recibimos, es una pérdida. Y luego nos venden la gasolina a precio internacional. ¿Por qué lo digo en precio internacional? Porque ese se mide en dólares. Cada diario estamos pagando miles de dólares a Estados Unidos por el 70% de la gasolina que consumimos acá. No solo los que tenemos carro, todo se mueve con la gasolina, con la electricidad. Por eso cuando se sube la gasolina, cuando se sube la electricidad, todo se sube, todo se inflaciona, porque son insumos para la producción. Entonces, al haber hecho la privatización del petróleo, México está perdiendo una riqueza gigante. ¿Y a quién se le está dando el petróleo? Porque antes era el 40%. La diferencia entre el 40% y el 9%, todo es en 3 años. ¿A quién se le está dando? No crean que todo se lo llevan los guachicoleros, que si fueran los guachicoleros que están esperando para agarrarlos y encerrarlos. No, y el gobierno dice, es que son los guachicoleros. Hay una pérdida enorme, porque ahora dicen que se extrae el 1.600.000 barriles al día. Si todavía hace 2 años estábamos exportando más de 2,5 millones, y hace más años 3 millones de barriles diarios, porque ahora nada más tenemos 1.6 y cada vez es menos. Bueno, vecinos, lo que les quiero decir es que nosotros salimos perdiendo por todos lados. ¿Y a quién se debe esa privatización del petróleo? ¿Se acuerdan que fue Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo y se lo dio a todos los mexicanos? Desde entonces el producto del petróleo era de todos. Ahora el producto del petróleo es de los funcionarios que están haciendo negocios enormes ya para toda su descendencia con extranjeros. Bueno, ¿a quién se debe? A Peña Nieto, que propuso las reformas, y al PRI, el PAN, el Verde, que le aprobaron esa privatización. Cuando vengan a decirles aquí que van a bajar la gasolina, díganles, pues si ya privatizaste el petróleo, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, pero yo vengo a decirles las soluciones. ¿Qué propone el licenciado Andrés Manuel López Obrador en relación a la industria energética? Porque México es un país petrolero y tenemos una industria energética todavía muy importante. ¿Qué va a hacer el licenciado Andrés Manuel cuando esté en la presidencia de México? Primero, echar a andar las 26 grandes plantas que son de la petroquímica, que tuvimos plantas petroquímicas altamente productivas y exportábamos productos petroquímicos. Hoy el 100% de los productos petroquímicos los importamos casi todos de Estados Unidos o de Asia. Si podemos producir porque tenemos nuestras plantas petroquímicas, ¿por qué tenemos que andarle comprando al extranjero? ¿Por qué no producirlas en nuestro país? ¿Por qué despedir a todos los trabajadores? ¿Por qué importar tantos productos que cuestan carísimos y por eso también todo sube? Esa silla se hace con petroquímicos, esto se hace con las telas, esto se hace con todo se hace con petroquímica, y México era potencia petroquímica, y desde Salinas empezaron a privatizar todas las plantas petroquímicas, y le ayudó Fox y Calderón a terminar de vender como chatarra las plantas petroquímicas que tenemos en Morelos. Ya habían vendido todas las de Veracruz, etcétera. ¿Qué va a hacer López Obrador?
echar a andar, a trabajar las plantas petroquímicas y producir en México lo que podemos producir, importar lo que no podamos. Ningún país puede producir todo, pero si México sí puede producir petroquímicos, ¿para qué los vamos a importar? Se gastan cantidades industriales de recursos públicos de ustedes en comprar esos petroquímicos. Vamos poniendo orden. 26 grandes plantas petroquímicas van a producir petroquímicos y México va a dejar de pagar cantidades gigantescas por la compra de petroquímicos. Esa es una medida. Otra, nuestras 6 gigantescas refinerías que hace 3 años todavía surtían el mercado nacional, las van a poner a trabajar al 100%. Ahorita esas plantas, esas refinerías están produciendo 30% de la gasolina y el 70% se importa de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer López Obrador? Nuestras 6 plantas van a trabajar al 100%, punto. Y no vamos a pagar cantidades enormes diariamente por una gasolina que podemos producir. ¿Qué pasa si Andrés Manuel produce toda la gasolina que consumamos aquí en nuestras plantas refinadoras? Pues va a salir más barata y con eso también se puede bajar el costo de la gasolina. Quien venga aquí a decirles que se van a acabar los gasolinazos así solo porque ellos lo dicen, no, que les digan cómo. Bueno, Andrés Manuel, nosotros vamos a hacer 2 medidas urgentes en el tema de la gasolina. Primero, dejar de importar y empezar a producirlas nosotros, en nuestras plantas. No tuviéramos refinerías, bueno, pero si las tenemos, ¿por qué van a estar trabajando al 30%? No tiene ninguna razón más que el desperdicio, el despilfarro, el no importarles los recursos del país. ¿Con qué dinero se hicieron esas refinerías, esas plantas petroquímicas? Pues con el recurso del propio Pemex, es decir, con un recurso público, y por lo tanto le tocaba al pueblo. Con el recurso del pueblo se hicieron esa infraestructura productiva enorme, carísima, de las más grandes de toda América Latina. ¿Por qué las vamos a desperdiciar? Nosotros decimos no, vamos a dejar de importar, de hacer negocios al amparo del poder público y vamos a producir la gasolina aquí. Con eso se va a abaratar, pero con otra medida también. A la gasolina en cada litro le aumentan el IVA. 16% de IVA a la gasolina, a menos que se dé el subsidio. El 8.5% del impuesto especial sobre producción y servicio a la gasolina. Entonces estamos pagando impuestos por cada litro, cantidades enormes de impuestos. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? Va a proponer al Congreso, porque en materia fiscal lo propone el presidente, va a proponer al Congreso, a la Cámara de Diputados, reducir el impuesto a las gasolinas. Con esas 2 medidas, produciéndolas aquí y bajándoles el impuesto, con eso se abaratan las gasolinas. No es por arte de magia, no es solamente con un spot de televisión, que hablando de spots de televisión, ahorita está dura la guerra sucia después del debate. Andrés Manuel está dejándolos en evidencia y están engañando a la población. Venimos a decirles, vecinas, vecinos, que López Obrador, todos lo conocemos. Él fue jefe de gobierno en esta ciudad. Todo lo que tenemos, el programa de unidades habitacionales, el programa de adultos mayores, el centro histórico, la primera línea de Metrobús, los segundos pisos, los gratuitos, muchas cosas hizo Andrés Manuel. Lo conocemos. Sabemos que él es un hombre honesto, limpio, trabajador. Lo que digan los adversarios, de verdad no lo crean, porque está ahorita una campaña durísima. Y dicen que a partir del debate de mayo le van a decir cosas terribles. Son falsedades. ¿Por qué lo atacan todos a él? Porque él tiene muchas posibilidades de ser el presidente de México. Nosotros tenemos 40 años luchando al lado de López Obrador, buscando la transformación de México, luchando por el cambio verdadero. El cambio verdadero es el que se hace en beneficio de la gente, en beneficio del desarrollo del país,
Estos que nos han gobernado por 80 años han venido acabándose las riquezas naturales, las riquezas del país, y han empobrecido a México, a la población. Por eso queremos un cambio de verdad. El PRD lamentablemente se unió al PAN, y ahora el PAN, el PRI, todos ellos son el proyecto verdaderamente que hemos padecido por décadas. Necesitamos un cambio que solo lo puede dar el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En materia energética esperan buenas noticias, pero él necesita también un equipo de legisladoras, legisladores que puedan hacer todo esto. Yo, vecinas, vecinos, conozco muy bien todo lo más grave de las reformas estructurales de Peña Nieto. Por eso quiero ir a la Cámara, ayudarle a López Obrador a transformar otra vez para que esto que estamos proponiendo tenga viabilidad legislativa y que podamos modificar también la política fiscal, los impuestos en beneficio de la gente. Por ejemplo, esto de la gasolina, no puede ser que por los negocios que andan haciendo a todos estemos pagando una gasolina carísima sabiendo que puede estar más económica. Bueno, esa es una parte. La otra reforma es la reforma educativa, que dicen en la televisión, no se diga ahorita. ¿En qué consiste la reforma educativa? La reforma educativa no es en materia educativa. Se hizo para despedir a los maestros de sus trabajos, para achicar la plantilla laboral magisterial. Dicen que es muy costosa. Si le pagan cualquier cosa a los pobres maestros, de verdad, hicieron una reforma laboral dirigida a los maestros y le llaman reforma educativa. Eso no es. Vamos nosotros a hacer una verdadera reforma educativa. ¿En qué consiste la propuesta de López Obrador? Primero, educación, educación por todos lados. Vamos a ponerle atención a la educación, porque solo con educación se desarrolla el país. Dicen que es un gasto educativo, es mucho lo que se gasta en la educación. Cada año le recortan presupuesto a la educación. Los países desarrollados son desarrollados porque le invierten a la educación muchísimo recurso, cada año más y más, cumplen con que un presupuesto alto del presupuesto se vaya a la educación. Aquí los gobiernos del PRI, del PAN, del PRI, se turnan el poder, nada más que son lo mismo para venir quitándole el presupuesto a la educación. ¿Qué plantea López Obrador? Primero, que haya educación superior. Desde Carlos Salinas se borró de la Constitución la obligación de la educación superior y se hacen los exámenes en la prepa, en la universidad, no para ver qué nivel de conocimientos tienen, sino para expulsar a los jóvenes que no quepan en los salones de las prepas o de la universidad. ¿Pero por qué no caben? Pues porque no han gastado, dicen ellos, no han invertido, decimos nosotros, en construir más preparatorias, más universidades, para que toda la juventud tenga acceso a la educación media superior y superior. ¿Qué va a hacer López Obrador? Quitar el examen de admisión. Va a haber pase automático de la secundaria a la preparatoria y de la preparatoria a la universidad, porque la educación es un derecho humano, porque es un derecho de toda la niñez, de toda la juventud. Es verdaderamente infame que a un joven, que a una joven que quiera estudiar, le corten sus expectativas, le corten sus sueños. Tal vez sean de las personas más importantes para cambiar este país. Necesitamos atender a nuestra juventud. Entonces, primero, escuelas para toda la juventud. Segundo, becas a nivel preparatoria y universidad. La preparatoria es de 700 pesos, la prepa sí, que sube conforme a la inflación. Y en la universidad, que son más lejos, etcétera, son 2,400 pesos al mes de beca a nivel universitario. Con eso van a poder terminar sus estudios. Y la tercera
gran medida entre muchas más, va a ser empleos para los jóvenes. 3,5 millones de nuevos empleos para los jóvenes que quieran trabajar, porque los jóvenes han sido discriminados, a los jóvenes los han borrado de las políticas públicas, del presupuesto, de todo. Entonces tenemos una generación perdida que no encontró escuela y ahí están batallando, porque si no estudian, menos encuentran trabajo. Bueno, entonces ahora va a haber escuelas, va a haber trabajo y va a haber becas, pero también muchos cambios a nivel educativo. Aquí en la Ciudad de México vamos a estrenar la nueva Constitución de la Ciudad de México. Ahí se ordena atender la educación desde la educación inicial, es decir, desde los bebés. Educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Ahorita, como gobierna el PRI, la SEP tiene todas las escuelas. No han permitido que nosotros atendamos la educación. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, que es del gobierno federal. Bueno, pero estamos viendo que López Obrador va a estar en la presidencia de México y va a poner al nuevo secretario de Educación. Nosotros vamos a tener la educación y entonces también la educación básica va a tener un cambio importantísimo. Vamos a hacer una reforma de la reforma que sea realmente educativa, ampliar los horarios de clase. ¿Cuántas horas van los niños a la escuela? De la primaria, por ejemplo, pues 3 horas, 4. Entran a las 8, salen a las 12. Pero pues media hora en que entran, media hora en que salen, media hora del recreo. Total, 3 horas, 4 a lo mucho. ¿Cuánto se aprende? Cuando los niños, las niñas, tienen un cerebro que es una esponja, absorbe todo el conocimiento. Es más fácil aprender de niños que aprender de grandes. Y estamos desperdiciando la enorme capacidad, la enorme inteligencia que tiene nuestra niñez. Vamos a ampliar el programa educativo para que entre más sepan, pues mejor educación van a recibir. Pero además va a ser integral, no nada más las áreas académicas, por decirle de alguna manera, también los talleres de idiomas, talleres de computación, talleres para aprender tecnología, para aprender otras cosas, la danza, las artes, todo eso son educación necesaria en cualquier ser humano. ¿Qué hace un niño que no aprendió deportes, que no practica la educación física? Pues así se va a seguir toda la vida. La educación física forma parte de las necesidades del ser humano, pero se da desde chiquititos, porque ya de grandes es imposible. Hay que ver todo lo que podemos dar nosotros en un gobierno como López Obrador. Vamos a reformar la educación, no le vamos a hacer... A ver, nada más reflexionemos. ¿Cuándo se hizo la reforma educativa de Peña Nieto? En el 2013. Estamos en el 2018, ya hubiéramos visto cambios, ¿no? ¿No tienen ellos la educación ahorita? ¿De las primarias, las secundarias? Pues sí las tienen. ¿Y por qué no hemos visto cambios? Es más, pidieron un presupuesto de, si no me equivoco, 28 mil millones de pesos, le llaman para la infraestructura educativa. Dicho de otro modo, para arreglar las escuelas. ¿Las arreglaron? Con el sismo se cayeron. No les dan mantenimiento, pues viene un sismo y se caen. Si les dieran mantenimiento, no se hubieran caído. Pero ¿cómo están? Ya, además, cayéndose también de que no tienen baños, no tienen comedores, no tienen locales para los talleres, etcétera. Todo está, de verdad, en nuestra educación muy atrasado y muy descuidado. Vamos a poner la educación como lo más importante de un gobierno honesto, democrático, progresista, que se preocupa por el desarrollo de la población. Vamos a quitar esa reforma de Peña Nieto y vamos a hacer una de veras. El licenciado López Obrador ya lo ha informado, 0 esa reforma disque educativa, y va a pagarle bien a los maestros. Los maestros van a recibir una muy buena profesionalización del magisterio, se va a fortalecer,
las normales y también a nivel licenciatura, pero se va a pagar mejor a los maestros y a las maestras. Bueno, y por último, les hablo rápido del tema laboral. La reforma laboral la hizo Peña Nieto y la votó el PAN, el PRI, el Verde, el PANAL, y ahí también, igual que la educativa, también algunos del PRD, que no se hagan que no. Ahí están los votos, véanlos en el internet, ellos votaron esas reformas. Nosotros dimos todos los argumentos para evitarle ese enorme daño a nuestro país. Estamos en minoría, vecinos, vecinas, ahorita. Necesitamos la mayoría en el Congreso, que los diputados sean de Morena, que los senadores sean de Morena, porque de otro modo, si siguen estos bandidos ahí, votando puras puñaladas en la espalda a la población, y solo se aparecen aquí en las campañas. Ese es el problema, que las campañas prometen y luego nos recetan lo contrario cuando llegan al poder. Nosotros somos otra cosa. Morena es el cambio de a de veras. Pero déjenme hablar ahorita de la reforma laboral. ¿En qué consistió? Pues en anular los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora y se plasmó en la Constitución de 1917. Desde allá está el derecho a un salario remunerador, a un aguinaldo, a un horario de 8 horas con hora de descanso, de comida, con prestaciones, muchas prestaciones. Todo eso que estaba en el artículo 123 se canceló. La ley laboral se transformó, se sustituyó por otra ley. Déjenme darles 3 ejemplos muy rápido. Esa reforma laboral de Peña Nieto permite el outsourcing. Eso se traduce en empleo por fuera. Quiere decir que una industria, una empresa, no contrata a los trabajadores directamente, sino contrata a una empresa de trabajadores. Y entonces pactan 2 empresas. ¿Cuánto va a ganar los trabajadores? Los trabajadores trabajan, pero nunca sabe el empleador si se le pagó o no se le pagó, o cuánto se le pagó, porque a quien se le paga es a la empresa de trabajadores, no a los trabajadores. Eso no lo permite nuestra Constitución anterior, etcétera. Eso es indigno para los trabajadores. Pero otro, ¿cómo están los salarios en México? ¿Cuánto es un salario mínimo en México? 88 pesos, como si todo estuviera igual. Los salarios se pactaron por Salinas de Gortari en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Desde entonces para acá, los salarios están estancados. ¿Por qué? Porque en el Telecán se estableció que México iba a competir con esas potencias, con Canadá, con Estados Unidos, que es la potencia más grande del planeta. ¿Cómo va a competir con él? Con salarios de hambre. Y ahí lo ponen con salarios, con los pagos de trabajadores barato, para que ganen más los extranjeros, que pongan aquí la inversión extranjera directa. ¿Les parece justo eso? No. No todo está mal del Telecán, pero eso es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Trabajar de sol a sol y pagarle una bicoca, de verdad. Y ahora, peor, que lo dejen en la indefensión, porque ya ni siquiera pueden hacer contratos colectivos. Tiene que ser de tú a tú, patrón con trabajador, como si estuvieran en igualdad de circunstancias. Un trabajador tiene necesidad de mantener una familia. El empresario no tiene esa necesidad, tiene de sobra, digamos. Y no estamos en contra de los empresarios honestos, los que están viviendo de trabajar, porque también los empresarios trabajan. El asunto es que estamos hablando de los explotadores, los que no pagan salarios decorosos, remuneradores. Es la palabra que establece la Constitución. ¿Qué va a hacer López Obrador? Primero, les hablaba yo de las industrias, reindustrializar al país para generar empleos, pero empleos mejor pagados. ¿Cuánto? Andrés Manuel propone aumentar el salario
15.6% cada año, hasta que se recupere el poder adquisitivo de los salarios en México. De otro modo, no vamos a salir adelante. Hablé de la carestía. Sube la gasolina, sube la electricidad, suben los alimentos, sube la ropa, sube todo. Entonces, los precios hasta acá y el salario parado, estancado, eso es una causa del empobrecimiento. Luego las familias echan la culpa a ellas mismas, que son pobres, que no pueden salir adelante. Por su culpa. No es su culpa, es la carestía y los bajos salarios, además de que no hay política social, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué va a hacer López Obrador para solucionar esto? Aumento de salarios, generación de empleos y una política social como solo él sabe hacerla. Los adultos mayores van en primer lugar, van a ser los consentidos. Aquí ya tienen la pensión de adultos mayores, pero ahora va a ser desde los 65 años para arriba. 65 años a 68 los va a pagar Andrés Manuel. Y de 68 para arriba los paga Claudia, como están ahorita. Ahorita el programa de adultos mayores es de 68 años para arriba. Y ese lo puso aquí López Obrador, que por cierto lo han venido escamoteando ese derecho a varios adultos mayores. Va a llegar Claudia, el día 1 se va a emparejar. Ni un solo adulto mayor de 68 años para arriba va a quedar sin su pensión. Segundo, Andrés Manuel el primer día va a empezar a ver a todos los de 65 a 68. Ya tenemos los diagnósticos, sabemos dónde están, cuántos son, dónde viven, en qué circunstancias viven, y por eso es urgentísimo que se entregue esa pensión, que es constitucional, que es un derecho de todos los adultos mayores, que quede al 100% desde el día 1 que llegue López Obrador en todo el país. Y piensen en los de Guerrero, piensen en los de Oaxaca, en los de Chiapas, en los de Tabasco, pero ahora ya también el norte del país está igual. Ya también son pobres los del norte, que no eran tanto. Ahora las clases medias se están adelgazando y se está empobreciendo la población mexicana. Vamos a parar esa situación con política social, con empleos y con buenos salarios. Bueno, hablaba yo de los adultos mayores, pero también las personas con discapacidad. No están en los presupuestos. Les duele el codo para atender a las personas en sus derechos como se debe. ¿Qué va a hacer Claudia? Inmediatamente. Sabemos cuántas personas con discapacidad hay en esta ciudad. Son el 13% de las familias tienen al menos una persona con discapacidad. Y una familia que tiene una persona con discapacidad batalla mucho. Se le resta todavía más sus ingresos, tienen que gastar mucho en medicinas. Claudia trae un programa especial para ellos en materia de atención especializada en el tipo de discapacidad y la pensión mensual para las personas con discapacidad. Las mujeres, madres, jefas de familia, todas las que sean jefas de familia, van a tener la pensión mensual. Ahora está en la Constitución de la Ciudad de México. Es un derecho universal. Del 100% de mujeres, el 40% en esta ciudad es madre jefa de familia. Andrés Manuel puso ese programa. Yo era jefa delegacional en esos años y mezclamos recursos para atender a todas las mujeres jefas de familia. Ese programa empezó a disminuirse, a diluirse, y hoy no hay nada. Lo pusimos ya en la Constitución. Aquí mi coordinador de campaña, Gerardo Zapata, que le agradezco mucho, no le he agradecido nada. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo decía, yo fui, entre otras cosas, constituyente. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano, y pusimos los derechos de las mujeres, de todos. Están ahí los derechos de las personas con discapacidad, los niños, los bebés, todos aparecen en esa Constitución. Las vamos a repartir, esas constituciones, como volantes, para que todo mundo conozca los derechos constitucionales desde que nace hasta que son adultos mayores. Es muy importante esa Constitución, y ahí dice, ahí están los derechos de las mujeres. Y uno de tantos es recibir la pensión
se llama pensión alimentaria para las madres jefas de familia. Ojalá puedan leer esa Constitución y vean que ahora se va a entregar a todas. Igual están otros sectores poblacionales. Obviamente que aquí en la ciudad es el único lugar, si no me equivoco, donde a nivel primaria, secundaria se entregan los útiles escolares. Yo fui la creadora de ese programa, porque soy maestra, 18 años estuve frente a grupo, yo sé lo importante que es ese programa para los niños en las escuelas. Lo pusimos, hoy está en la ley y nos preciamos de generar políticas que generan a su vez beneficios para las familias. En fin, es mucho lo que hay que señalar. Quería hablarles de la seguridad, pero ya hablé muchísimo. Yo quiero decirles, vecinas, vecinos, que nosotros predicamos con el ejemplo. Nosotros no estamos aquí nomás en la campaña y luego, si te vi ni me acuerdo. Y también cuando nos dan ustedes un mandato, lo cumplimos a cabalidad. Vean mi trabajo en el Senado. Nadie, ni siquiera un adversario, les podrá decir que yo soy una senadora fantoche o que nomás se va a calentar en la curul. No soy de esas, soy gente que trabaja. Nosotros tenemos una mística y somos servidores públicos. ¿Eso qué significa? Somos servidores del pueblo, con sencillez, con toda la capacidad de que seamos capaces y de sol a sol. Nosotros no trabajamos nada más en la mañana o nada más en la tarde. Nos pagan tiempo exclusivo, que aquí también lo digo. Mi salario yo no me lo quedo, tampoco se los dejo ahí a los del PRI, pero se entrega a los niños, compramos pelotas, compramos todo, cada mes se entrega a esta delegación. No estoy de acuerdo con los altos salarios que recibe el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y predico con el ejemplo. Y ahora que quiero ir a la Cámara es para voltear el presupuesto. El artículo 74 constitucional le da la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados para distribuir el presupuesto. Vean nada más qué facultad tienen los diputados. Pero ahorita los diputados, la mayoría son del PRI, del PAN, etcétera. Vamos a sacarlos. Ustedes saquen a esos diputados que nada más les aumentan los impuestos, que nada más vienen en campañas, etcétera. Vamos nosotros, ayúdenos a entrar a la Cámara para cambiar el presupuesto. Vamos a borrar todos los salarios de los altos mandos de todos los poderes de la Unión. Vamos a quitar todo el gasto suntuario, todo el gasto de corrupción. Todo ese dinero que es del pueblo va a regresar al pueblo en la política de López Obrador. Él necesita personas como yo, con experiencia, leales al proyecto, a todo lo que significa Morena, nuestra causa, nuestra lucha. Llevamos 40 años buscando la presidencia de México. Ayúdenos a ganar, ayúdenos a cambiar el Congreso, que sea en favor del pueblo, que entre servidores del pueblo. Eso lo dicta el 39 constitucional. Léanlo y dice, el poder radica en el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo está hasta arriba y los servidores públicos abajo. Vamos a cambiar todo de cómo están sucediendo las cosas ahora. Ahora, ¿quiénes están arriba? Pues un pequeño grupo que se agandalla todo. Bueno, ese grupo va a estar, quién sabe dónde, pero ni siquiera servidores públicos van a ser. Nosotros, los verdaderos servidores públicos, estamos para servir al país, para servir a nuestro pueblo, para lograr el desarrollo de México, para alcanzar la prosperidad de la gente. Vamos a trabajar por la educación, por el campo mexicano, que hoy no hablé de él. Es un gran programa el de campo mexicano. Vamos a alcanzar la soberanía alimentaria en 3 años, se los prometo. Si gana López Obrador, vamos a tener los alimentos aquí y nuestros campesinos van a tener una vida digna, no que están muriéndose de hambre, se van de migrantes y es un sufrimiento de millones que ya debemos parar. No solo pensemos en nosotros, pensemos en nuestro país, ayudemos a otros a salir adelante. Amamos a México, somos patriotas, ayúdenos
a ganar. ¡Que viva Morena! ¡Que viva López Obrador! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Hoy no hablé de lo de la delegación porque la ley no me lo permite. Mañana en adelante empieza la campaña de la alcaldía. Ahí vienen otros programas importantísimos. Bueno, vecinos, muchísimas gracias. Estoy para servirles.